Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con Débora en una mañana, amados hermanos, que llueve, una humedad bárbara. Hoy no pude hacer el programa a las 5 de la mañana porque los relámpagos tan grandes que había y uno tiene miedo de que se quemen los equipos, ¿verdad? Con tanto sacrificio podemos tener esos equipos. Y bueno, hicimos el programa. Ahora veníamos para acá y había empezado a llover. Ahora parece que cortó la lluvia. Pero bueno, estamos, hermanos, gozosos, contentos con mi hermana Débora para traer la palabra de Dios y lo que Dios ponga en nuestro corazón, amados hermanos, que es lo esencial, ¿verdad? No hablar por nuestra propia cuenta, sino hablar lo que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Como el pueblo de Israel que salía todas las mañanas a buscar el maná, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos guiados por el Señor, tanto en el programa anterior como en este programa, para todo aquel que se levanta recibir el maná. Pero este maná es mayor, porque es el pan que bajó del cielo, que es Jesucristo mismo, que es el que nos lleva a estar alimentados, amados hermanos, y crecer a través de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender todo esto, a comprender que día a día tenemos que ir cambiando nuestras vidas, examinándonos, como digo siempre, amados hermanos. Muchos de nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, muchos de nosotros. Pero cuando llega el momento, hermano, de estar leyendo la palabra y que la palabra sea un espejo para tu alma, te encontrás que, acá le estoy fallando al Señor. Acá también le estoy fallando al Señor, ¿verdad? Y tenemos que ser sinceros con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Ayer Dios ponía de estar orando, amados hermanos, por nosotros mismos, ¿verdad? Y después me llamaron muchos hermanos agradeciendo, ¿verdad?, por la oración, por lo que Dios puso en el Salmo 101, hermanos. Y uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque yo no sé cuál es la condición de ustedes, yo no sé, hermanos, a dónde estamos llegando. Ayer me llaman de Pakistán, amados hermanos. Yo con la sierva no podíamos creer, ¿verdad? De Pakistán, amados hermanos. Nos están llamando, ¿verdad? Pidiéndonos oración, amados hermanos. Y qué lindo lo que hace Dios, porque nunca sabemos a dónde estamos llegando. Y justo ayer toman el video que yo compartí, hermano, de la prédica del Salmo 101 y que Dios me mandó orar por uno mismo, ¿verdad? Y como de Pakistán, hermanos, nos llaman. Es algo maravilloso, es algo, hermanos queridos, que vos decís, pero qué tremendo el Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Cuánta necesidad en cada parte de los 5 continentes, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando con Débora acá sin saber a dónde llegamos, pero sí sabemos que el Espíritu Santo sabe a dónde llega y envía la palabra al lugar que están necesitados de la palabra o la oración, como en el caso de ayer. Así que, hermanos, estamos muy felices. Débora, todavía no le había contado a Débora esto, amados hermanos, y toda la gloria, toda la honra es para nuestro Dios, que nos usa como Él quiere, amados hermanos. Y bueno, yo quiero ir, hermanos, allí el libro de los Hechos, un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Pero son pocos los que los viven, Y Dios, a través de su Santo Espíritu, nos deja la palabra para que nosotros la tomemos para nosotros, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos que entender, hermanos, en Hechos 2:43, la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Y yo, hermanos, siempre cuando voy a una iglesia a predicar, o a la iglesia donde Dios me puso para predicar, siempre le digo lo mismo. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Verdad? Y uno dice una cosa y otro dice otra, y otros dicen la verdad. ¿Cuándo comenzó la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo, amados hermanos, comienza en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Ahí comienza la iglesia. La iglesia no comenzó, amados hermanos, en la cruz del Calvario. Y puede haber muchas personas que van a estar ya criticando. Pero tenemos que entender que la iglesia comienza con el Espíritu Santo.
con el Espíritu Santo, mandado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús derramó su vida en la cruz del Calvario, amados hermanos, una muerte espantosa, su cuerpo masacrado, molido por nuestros pecados, amados hermanos, y Él fue como cordero enviado al matadero. Él fue, amados hermanos, para vencer la muerte, y que su sangre nos limpiara de todo pecado. Y que por su llaga nosotros somos sanados, tanto el alma como el cuerpo. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sin haber hecho Jesús eso, no podía haber iglesia, porque no podía mandar al Espíritu Santo. Ahora, la iglesia en sí, hermano, comienza en el día de Pentecostés, en las fiestas de la cosecha. Ahí comienza la iglesia. Cuando nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, los 120, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Tremendo, hermano, cuando nosotros no entendemos, no comprendemos, que el Espíritu Santo no pedía venir a dar los dones, los talentos, amados hermanos. Si Cristo no vencía en la cruz de Calvario a Satanás, venció la muerte, hermano. Oh muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu aguijón. ¿Verdad? Entonces, allí lo que hace Jesús, hermanos queridos, fue algo maravilloso para que Él nos pueda perdonar. Su sangre nos perdona de todo pecado. Cuando aceptamos a Jesús, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús está la salvación. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sabemos que Él vino a la tierra, sí, a través del vientre de María. Sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero la iglesia, vuelvo a repetir, la iglesia comienza a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso la importancia, amados hermanos, y el que me está escuchando, ¿verdad?, de nosotros clamar cada día hasta que venga ese día de Pentecostés. Porque muchos, hermanos, muchos, ¿sí?, hemos aceptado a Cristo, pero no somos iglesia. No somos iglesia. La iglesia no son las paredes, ¿sí? Mi casa será llamada casa de oración y puerta al cielo. La iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Pero la iglesia, sin la unción del Espíritu Santo, no es iglesia. No es iglesia, amados hermanos. Porque lo que necesita la iglesia es que el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, sea la que la guíe. El Espíritu Santo es el que da los dones, los talentos, es el que da los ministerios. Todo da el Espíritu Santo de Dios. Por eso, todo hermano y toda hermana, ¿sí?, y todo anciano, todo joven, todo niño, que no busque la presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, no es una nueva criatura. No es una nueva criatura. Y yo sé que con este mensaje muchos van a criticar. Pero nueva criatura sos por el agua y por el Espíritu. Como dice en Juan 3, Jesús y Nicodemo. Mira lo que dice Jesús y Nicodemo. Allí en 3:3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo
un religioso, sin conocimiento espiritual, le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le estaba hablando carnalmente, no le estaba hablando espiritualmente, estaba ciego. Y dice en el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, está en mayúscula, del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es duro, hermano. Pero es la verdad. Y tú tienes que comer vianda, dejar ya la leche espiritual. Porque una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Allí en el 3 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué tremendo. ¿Qué nos está enseñando Jesús? ¿Verdad? Primero que lo tienen que aceptar a Él, amados hermanos. Pero luego, el bautismo, el Espíritu Santo. Si será importante el bautismo, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, amados hermanos. Por eso, vamos a pasar entre un ratito ya a la vida de los primeros cristianos. Y nos vamos a comparar hoy al 2022, si estamos haciendo lo que hacían aquellos cristianos que le habían creído a Dios. En el 7 le dice, en el 6 le dice, estamos hablando de Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu es. Dios nos llama para nosotros ser seres espirituales. Seres espirituales. Por eso tenemos una gran lucha con nuestra carne. Que todo el mundo habla que el peor enemigo es Satanás. Estás equivocada y estás equivocado. El peor enemigo es tu carne y tus pensamientos. Ese es el peor enemigo que tú tienes y tengo yo, amados hermanos. Porque la carne no quiere que tú vivas en el Espíritu y dependas del Espíritu Santo. La carne quiere que tú dependas de ella. Y esa es la gran lucha. Como decía Pablo, todo el bien que quiero es lo que no hago, y todo el mal que quiero es lo que hago. Amados hermanos, Pablo lo dice muy bien, la lucha que tenemos en nuestra carne. Pero acá, hermano, no te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, cuando yo leo esto, hermano, me da tristeza, me da dolor. Cristianos que se quieren gobernar ellos mismos. Cristianos que quieren hacer lo que ellos desean, sus proyectos, sus deseos, ¿verdad? Sus anhelos. Cuando debemos caminar sepultados con Cristo, que se haga la voluntad del Padre y no mi voluntad. Fíjate lo que dice en el 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando vos nacés del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, ahí lo único que haces es obedecer, ser fiel a Dios, y se te acabaron los proyectos. Se te acabó todo aquello de que vos gobernás tu vida. El viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido, pero no sabe a dónde va ni a dónde viene. Hermanos, yo lo veo por mí mismo y por una cantidad de hermanos que conozco, ¿verdad? Personas que en el mundo eran unos viles pecadores. Personas como yo, que no tuve estudio,
Pero no tuve estudio no por mis padres, sino lo sinvergüenza que era yo, amados hermanos. ¿Sí? Me escapaba de la escuela. Bueno, cualquier desastre hacía para no estudiar. Termino sexto por la gracia de las maestras. Amados hermanos, por la gracia de las maestras. Termino sexto, pero me fui sin saber leer, me fui sin saber dividir entre 2, entre 3, hasta el día de hoy no lo sé. Amados hermanos, y fíjase cómo Dios de un vil pecador, de una persona sin estudio, de una persona que vivía arrastrándose en el pecado y en la inmundicia, hoy Dios me tiene como pastor. Pero como me pasa a mí, le pasa a miles y miles y miles de hermanos en todo el mundo. ¿Qué me iba a imaginar yo, amados hermanos, que iba a leer atrás de un púlpito? ¿Qué me iba a imaginar yo? Pero el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, cuando uno entiende, uno comprende, ¿verdad?, el trabajo tan grande de Jesús, del sufrimiento para que nosotros fuéramos salvos, tenemos que entender también que a través de ese sufrimiento Él pudo enviar al Espíritu Santo, ¿verdad?, para que nosotros no estuviéramos solos y nos desarrolláramos como una iglesia de poder. Una iglesia de poder. La iglesia tiene que manifestar el poder de Dios. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar para pasar el tiempo. La iglesia es un lugar, amados hermanos, donde nos estamos preparando para batallar contra nuestra carne y batallar contra Satanás. Con la palabra que nos dice, ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Pero yo tengo que nacer de nuevo. Fíjense, hermanos, que para elegir los diáconos, yo lo hablé hace tiempo acá, para elegir los diáconos, ¿sí?, porque los apóstoles ya estaban apartándose de la comunión con Dios por estar sirviendo y haciendo las cosas, el Espíritu Santo, ¿sí?, le da a ellos que busquen 7 hombres de buen testimonio, escuchen bien, 7 hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo de Dios, para servir la mesa que era la comida, Imagínense ustedes, para servir la mesa espiritual, ¿cómo debemos de ser? Si para servir un café con leche yo tengo que estar lleno del Espíritu, ¿cómo será para yo venir, sentarme acá y leer la palabra de Dios? Por eso, hermano, la iglesia nace, amados hermanos, ¿sí?, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. ¿Sí? Ahí es cuando nace la iglesia. Pero ya, amados hermanos, con el sacrificio de Jesús, amados hermanos, ¿sí?, ese nombre, sobre todo nombre, que la iglesia camina, ¿verdad?, sabiendo que Satanás está derrotado. Amados hermanos, porque Cristo lo derrotó. Y nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad?, nosotros ahí entramos en el mundo espiritual. Aceptar a Cristo es la llave para entrar al mundo espiritual. Pero luego hay un proceso, hermano, que todos nosotros lo tenemos que cumplir. Hay un camino angosto, una puerta estrecha, que es donde nosotros tenemos que caminar. Fíjate lo que dice, que muy conocido por todos, ¿verdad? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, en una parte del libro de los Hechos, ¿sí?, un apóstol se acerca allí a unos discípulos y le dice, ¿ustedes están bautizados con el Espíritu Santo? No, nosotros no sabemos. No sabemos. Nosotros tenemos el bautismo de Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo impuso las manos sobre ellos
y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia hoy, más que nunca, debe de hablar, de enseñar, ¿sí?, que hay que orar y clamar por el bautismo del Espíritu Santo. Que era muy normal en años anteriores, 20, 30, 40 años atrás, haber bautismo del Espíritu Santo en cada congregación. Era normal. Nos juntábamos en la feria, hermanos de otras iglesias. Fulano recibió el bautismo del Espíritu Santo, mengano, sultano, y el otro decía así, acá también. Y hacíamos un culto en las calles, en la plaza, con hermanos de otras iglesias. Hoy no nos conocemos. Hoy no nos conocemos. No sabemos quién va a la iglesia de uno, ni quién va a la iglesia de otro. No nos conocemos. Mientras que antes, amados hermanos, se hacía confraternidades de los hermanos de Progreso, de La Paz, de Todas las Piedras, aún de Montevideo. Amados hermanos, venían, pero no venía el pastor solo, venía con la congregación. Entonces vos sabías cuando lo veía en la calle, mirá, aquella hermana, aquel hermano del pastor Freddy Sosa, aquel otro es de Juan Damota. Hoy caminamos en las piedras y no sabemos quiénes son cristianos. Si habrá trabajado Satanás para aislarnos, amados hermanos, de la importancia que es las confraternidades. Confraternidades de mujeres, confraternidades de hombres. Miren, estos últimos años, las mujeres fueron las que tuvieron más valor, porque hubo una cantidad, y hasta el día de hoy todavía hay confraternidades de mujeres. La de los hombres son muy poquitas, hay también, pero muy poquitas. Pero lo más triste es que aparecen los pastores sin las ovejas. La confraternidad, la palabra lo dice, para confraternizar entre un hermano y otro, no entre los pastores. Por eso hay reuniones de pastores. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a poder entender que nosotros somos la luz de esta tierra y no nos podemos aislar de lo que Dios nos manda. Allí, hermanos, en Hechos 2:43, dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona, la vida de los primeros cristianos. Mira esto que dice acá, qué importancia, amados hermanos, y sobrevino temor a toda persona. Salimos a nuestro barrio, salimos a la ciudad de Las Piedras. ¿Nos tienen temor? No nos conocen, La primera iglesia sí los conocían. Y había temor en las almas, había temor por las señales, maravillas que hacían aquellos apóstoles y discípulos, amados hermanos. Y no eran los 12 o los 11, eran 120. Todos hacían señales, todos hacían milagros y maravillas. Y la ciudad de los pueblos tenían temor porque nunca habían visto lo que estaban viendo con esta gente que era del vulgo. A esta gente que conocían como Pedro, que era un pescador. Pero este no es Pedro. ¿Pero de dónde sacó el poder? ¿De dónde hace levantar un paralítico? Hermanos, en esta ciudad de Las Piedras no nos tienen temor como iglesia. Ni siquiera nos conocen. Entonces tenemos que leer la palabra y ver cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros defectos para recuperarnos ahora antes que venga Cristo. Porque el momento final, hermanos queridos, el Señor nos puede decir, yo no te conozco, hacedor de maldad. No hiciste la voluntad de mi Padre. Que Dios nos ayude. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos. Escuche esto. Todos los que habían creído estaban juntos. Fíjense
que en el primer discurso de Pedro, ¿sí?, habían 3.000 hombres, más las mujeres y los niños. ¡Qué tremendo! Y vaya a saber cuántos más. Tal vez sean 10.000, 12.000, no sé. No lo dice la Biblia. Pero fíjense, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y tenían en común todas las cosas. Se ayudaban unos a otros. Se ayudaban. Veían la necesidad de un hermano, de otro hermano, y se ayudaban unos a otros. Amados hermanos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira el corazón de esta gente. Mira el corazón de esta gente. Por este versículo se han formado muchas sectas, ¿verdad? Que tenés que vender todo, y el anillo, y esto, aquello, lo otro. Pero hermano, esto es una enseñanza que Dios nos da, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que cubrir la necesidad de nuestros hermanos, que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Amados hermanos, no vas a vender tu casa, no vas a vender tu auto, no vas a vender nada de tus bienes, pero sí que tenés que estar interesado en tu hermano, cómo la está pasando. Si tiene para pagar la luz, si no tiene para pagar la luz. Si tiene para comprar una garrafa de gas o no tiene para comprar una garrafa de gas. Te estás preocupando de tu hermano. Estoy hablando de tu hermano, no de los vividores, porque también están los vividores. Estoy hablando de tus hermanos. Ayudándonos con los de la fe. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El gozo del Espíritu Santo. El gozo de Dios sobre estos cristianos, amados hermanos. El gozo de Dios. Y perseverando unánimes, cada día en el templo. Mira esto. Perseverando unánimes. Cada día en el templo, como Dios me habló a mí, amados hermanos, hace muchos años. Yo estaba con una pobreza tremenda y tuve que hacer bola de fraile y bueno, tuvimos que hacer cosas así con la sierva. Y yo tenía una bicicleta y le hice un canasto adelante, otro atrás, y tenía que llegar antes de las 8 de la mañana a cada almacén, porque por los gurises de la escuela, ¿no? Por los niños de las escuelas. Y me acuerdo que estaba llegando ya cerca a las 8, amados hermanos, y yo con la cabeza gacha dándole a los pedales ahí para llegar a los almacenes. El Señor me hace levantar la cabeza y veo, amados hermanos, la puerta azul de la iglesia, amados hermanos, de fleita. Hoy lo voy a decir. De fleita. Y el Señor me habla con voz audible. Me hacen un Dios por día. El Dios de los martes, de los jueves y de los domingos. ¿Cuántas cosas estamos mal, hermanos, cuando estos primeros discípulos estaban todos los días en el templo? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, escucha bien, mira, esto es maravilloso, hermano. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Qué nos dice el Salmo 133? Mirá cuán bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí, hermano, Dios derrama de ese óleo sobre la barba de Aarón y todas las vestiduras, y allí manda Dios vida eterna. Lo que es la unidad. Padre, que ellos sean uno,
como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Pero nos hemos equivocado, nos hemos salido de los parámetros principales que Dios nos marca como iglesia, amados hermanos. Miren lo que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Estamos haciendo las cosas bien? La palabra de Dios no es la que nos va a juzgar a nosotros. ¿Por qué estamos tan ciegos? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos pide? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a poder ser como esos primeros cristianos. Porque viene un momento, hermano, muy difícil, donde Jesús ya ha comenzado a tomar las riendas de su iglesia. No van a ser los hombres, sino que va a ser Jesús mismo pastoreándonos a todos aquellos que se dejen pastorear. Que Dios los bendiga grandemente y la paz de Dios con cada uno de ustedes.